El señor presidente Andrés Manuel López Obrador le pega tremenda exhibida al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien gobernó nuestro país de 1994 al año 2000, a quien le debemos la creación del FOBAPROA, que después le cambiaron el nombre al IPAB, que es que porque estaban protegiendo el ahorro que nosotros hacíamos en los bancos, cuando en realidad lo único que hizo fue rescatar a un montón de gente irresponsable, que así quiso dar vida de rey cuando el mundo estaba pasando por una crisis económica intensa y dijeron, pues no hay bronca. Por ejemplo, había un personaje, Jorge Lankenau, hasta le hicieron este, modificaron la letra de una conocida canción, la del Venao, y en lugar de decir, y que no me digan en la esquina, el Venao, decía, y que no lo vean en la esquina, Lankenau, Lankenau, precisamente haciendo alusión a este personaje, banquero, que pues se le hizo fácil agarrar el dinero de los ahorradores para vivir con él, para vivírselo, para chupárselo, para comérselo, para paseárselo, y mientras, cuando cae la crisis bancaria, tenía que reponer la lana y, oh, sorpresa, pues resultó que pues nomás no la podía, no la podía reponer, sinceramente, ¿no? Y pues es normal, ¿no? ¿Qué pasa cuando vives de aprestado? Como le pasa a las administraciones. De momento vives muy bien, bien feliz, chulo, precioso, divino, encantador, pero ¿qué es lo que pasa cuando tienes que pagar? Mucho crecimiento económico que con Calderón y con Peña, hasta con Fox, sí. Lo que no nos dicen, pero que hoy sabemos, es que estos tres cabrones vivían de dinero prestado. Y cada uno recibía una deuda y entregaba el doble de deuda a su sucesor. De ese tamaño estamos hablando. Cedillo fue el principal responsable de que hoy tengamos una deuda que vamos a terminar de pagar tentativamente en 2070. Fíjese, 2070. Y Felipe Calderón, pues, ¿qué podemos decir del segundo ex usurpador de México? El primer usurpador fue Victoriano Huerta ya por el año de 1913, quien de una manera bastante, no, sí, sangrienta, no, ni siquiera le disimuló. El Victoriano Huerta arresta al presidente Madero, el vicepresidente José María Pino Suárez, en Palacio Nacional. Posteriormente, amenaza al entonces secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain, a quien correspondía tomar posesión de la presidencia de la República en ausencia del presidente y del vicepresidente. Y Pedro Lascurain, el presidente efímero, pasa por la presidencia por tan solo 45 minutos, tiempo en el que toma protesta, nombra secretario de Gobernación a Victoriano Huerta y posteriormente renuncia. Al haber un vacío presidencial, el secretario de Gobernación toma protesta como presidente de la República, en este caso fue Victoriano Huerta, por eso se le conoce con el nombre del usurpador, porque no hubo una elección, ni hubo un tránsito legal bien definido, sino que pues, mata al presidente y al vicepresidente, amenaza al que le tocaba, y el otro, al temer por su vida, decide doblar las manos y hacer lo que Huerta pedía. Por eso Huerta es el primer usurpador de México. El segundo usurpador es Felipe Calderón. Y no importa cuántas veces lo vayan a decir, Felipe Calderón no ganó la presidencia de México. Ya declarado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sí hubo un mal manejo de los recursos públicos. El Bester Gordillo en su momento dijo sí, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación apoyó al candidato del PAN a la presidencia de México en 2006, a Felipe Calderón. Ella dijo, sí, tuve una reunión con Calderón y le dije, sí, los maestros del CENTE te vamos a apoyar. Y luego, para cerrar con broche de oro, consigue que las autoridades electorales, el Congreso de la Unión y todo mundo posible se niegue al voto por voto, casilla por casilla. Y todavía no conforme con haberse burlado así de nosotros, le hacen una entrevista y dice el famoso, haya sido como haya sido. ¿Yo gané? No ganó ni madres. Se lo robó. Yo diría, haya sido como haya sido, me chingué la presidencia. Y lo tuvimos que aguantar 6 largos, eternos, sangrientos y miserables años. Pues ahora el presidente López Obrador exhibe al ex usurpador Calderón en la conferencia matutina de prensa y pues señala a Cedillo y a Calderón como literalmente como unos ventepatrias. ¿Por qué? Porque estos señores se fueron a trabajar para las empresas que beneficiaron cuando fueron presidentes
y pues obviamente entregaron secretos de Estado, información estratégica, para que esas empresas pudieran competir en circunstancias de ventaja. Ya no hablemos del gobierno, sino de ventaja sobre sus mismos compañeros privados, sobre los mismos privados. Imagínense, amigas y amigos, Calderón y Cedillo han pasado a la historia como personas de cuestionable ética y reputación tirada al suelo. Cedillo está denunciado ante la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad en contra de indígenas tzotziles por las matanzas de Acteal y Aguas Blancas en el estado de Chiapas. Y pidió asilo político en su calidad de ex jefe de Estado al gobierno de los Estados Unidos, entonces encabezado por el presidente George W. Bush, también llamado como Baby Bush. ¿Está bien? Le pide, oye, Baby Bush, pues hazme el paro. Y Baby Bush le dice, pues vente para acá que yo te cuido, yo te... Pues allá está el canijo. Y no se ha sabido hasta, miren que sí, me he buscado información, Cedillo no viene a México, o sea, no pisa suelo mexicano. Y creo que vino una vez, una sola vez, me parece que a un cumpleaños de un nieto, de un sobrino, así vino como que de entrada por salida nada más y de rapidito, porque si no, a lo mejor alguien se le botaba la castaña y pues lo podía mandar detener, como él mandó detener a Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Pero pues bueno, el señor Cedillo pues ha trabajado para algunas empresas a las que ha beneficiado. Vamos a ver, amigas y amigos, cómo lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina de prensa, ya podemos decir, de ayer, miércoles 19 de enero. Porque ustedes creen que en los medios de comunicación, en los periódicos, en el Reforma, en el Universal, en las estaciones de radio, las televisoras, se cuestionó cuando Cedillo entrega los ferrocarriles nacionales a 2 empresas extranjeras y termina su mandato y se va a trabajar a una de estas empresas. ¿Creen ustedes que se cuestionó eso en su momento? Nada. Y por eso estamos viviendo un momento estelar en la vida pública del país, porque ahora sale todo, se ventila todo, pero antes era como la consigna para el vasallo, obedecer y callar. No solo fue el que entregó los ferrocarriles, rescata a los bancos, rescata a Banamex, entre otros. Y luego de que los rescata y se vende Banamex a Citigroup, se va a trabajar a Citigroup. Y el encargado del rescate del Fobaproa pasa a formar parte de Citigroup. Pero esto lo hace también Calderón. O sea, aquí, primero, amigas y amigos, hace la mención de el expresidente Cedillo, en el que privatiza ferrocarriles y se va a trabajar a Ferromex, que es la empresa privada que se forma al vender ferrocarriles nacionales. Y posteriormente también eh, crea el Fobaproa. Dicho sea de paso, amigas y amigos, un dato que se dice muy poco, pero es cierto. El Fobaproa tiene un arquitecto que se llama Dionisio Mid. ¿Quién es Dionisio Mid? Pues nada más y nada menos que el padre de José Antonio Mid, el padre del gasolinazo. Fíjense cómo padre e hijo son buenísimos para apelar a la solidaridad del pueblo de México cuando se trata de beneficiar a empresas privadas. Don Dionisio, hoy que es el presidente de Fundación UNAM, fíjense lo que es la vida, y luego dicen que el presidente patina cuando dice que la UNAM se está derechizando. Dionisio Mid, el padre de el Fobaproa y presidente de Fundación UNAM, pues es el que beneficia a, a estos banqueros
para los que termina trabajando Ernesto Zedillo. Recordemos que, bueno, no es nada más Banamex, no fue nada más Citigroup, fueron varios bancos y terminaron en manos de privados, muchos de ellos españoles. Por ejemplo, el que era Banca Serfín termina en manos de Banco Santander, Bancomer termina en manos del Banco Bilbao Vizcaya, Banamex termina en manos de Citigroup, por ejemplo, por mencionar algunos. El único banco que sí se mantuvo 100% mexicano es Banorte. Ese sí siempre fue y sigue siendo 100% mexicano, hay que admitirlo. Tendrá algún accionista extranjero por ahí, pero Banorte no se vendió a algún extranjero como sí sucedió con estos tres bancos, Banca Serfín, Bancomer y Banamex. Entonces, pues, ¿ustedes por qué creen, amigas y amigos, que Ernesto Zedillo haya ido a parar a chambear allá con los de Citigroup? Nada más porque, es que este chavo es buen economista. Pues a ver, invítelo para allá, vamos a ver. ¿Es buen economista? Pues obvio que no, amigas y amigos. Lo invitaron porque tenía información privilegiada, nada más y nada menos que un expresidente de la República. Nada más y nada menos. Zedillo fue secretario de Programación y Presupuesto. Lo que hoy es, si no me equivoco, ahí corrígeme si estoy mal, la Secretaría de Economía, en donde está Tatiana Cloutier. Y posteriormente, bueno, también Ernesto Zedillo fue secretario de Educación Pública. O sea, ¿cómo entrarle? ¿Cómo manipular? ¿Cómo conocer la economía mexicana? ¿Y cómo formar a las nuevas generaciones de México? ¿Ustedes creen también ahí cuando se hacen estas becas educativas y apoyos a la educación? Por cierto, Banamex tenía algunos apoyos, ¿eh? Tenía algunos apoyos para los niños, para niños, patrocinaba fundaciones y solo Dios sabe qué tantas cosas ahí hacía Banamex, que es que por compromiso social, hagan ustedes el favor. ¿Quién les va a creer eso? Bueno, en su momento nos lo creímos, muchos les creímos. Hoy sabemos que cuál compromiso social, no hay ni madres de compromiso social, amigas y amigos, nada de eso. Zedillo está ahí porque tiene información estratégica. ¿Y qué hizo? Pues venderla, así de fácil, así de simple, con la mano en la cintura. ¿Y por qué lo hizo? Porque se podía. En aquel tiempo no había alguna ley que lo limitara para precisamente no terminar trabajando para personas en sectores estratégicos que tenían negocios en México. Que ojo, no se prohíbe que un expresidente se gane la vida decorosamente. No está prohibido, claro que no. Pero que no lo haga vendiendo información privilegiada, secretos de seguridad nacional, las estrategias económicas. Dice, pues, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿No? Y aquí, amigas y amigos, el presidente López Obrador hace una mención precisamente ahora de Felipe Calderón. Vamos a ver cómo el presidente López Obrador, pues, habla del señor Calderón, el segundo ex usurpador de México. Pero esto lo hace también Calderón, que se va de consejero de Odebrecht. No, Iberdrola. Él llega a ser director de energía, muy bueno de Fox, luego presidente. Iberdrola se apodera de todo el mercado eléctrico, sobre todo lo que tiene que ver con el abasto a mayoristas, se apoderan. Yo les puedo decir, la Comisión Federal de Electricidad no tiene clientes en el sector empresarial de Nuevo León. ¿Quién domina toda la venta de energía al sector empresarial de Nuevo León? Iberdrola. Ya no existe ahí la Comisión Federal de Electricidad. Ahora se les vence un permiso de Iberdrola y está el Reforma diciendo de que va a haber un apagón porque quieren que se les renueve el permiso. ¿Cómo? ¿De qué quieren su nieve? ¿Y no va a haber ningún apagón? Ahí está la Comisión Federal de Electricidad.
que les va a vender al mismo precio la energía eléctrica. Pero Calderón, después de ser presidente, miembro del Consejo de Administración de Iberdrola. Cuando me toca entrevistarme con el señor de Iberdrola, chequen, amigas y amigos, lo que dice ahorita el presidente López Obrador. Esta parte de la conferencia es reveladora porque el presidente da a conocer el contenido de una conversación que tuvo con una persona dentro del sector energético, que dicho sea de paso, hoy es uno de los sectores estratégicos para el desarrollo nacional. Para que podamos tener la suficiencia en muchas áreas en nuestro país, se tiene que fortalecer el sector energético. Por mucho que la oposición diga que la tendencia es hasta las energías limpias. La realidad, amigas y amigos, y lo ha dicho la secretaria Nale, lo ha dicho Manuel Bartlett, lo han dicho analistas en materia energética como el doctor Ángel Valderas Puga, cada país echa a andar lo que tiene. México tiene petróleo, tiene agua, pues trabaja con petróleo y trabaja con agua. Ejemplo. En Francia, si no me equivoco, había energía nuclear, pues trabajan eh, con plantas nucleoeléctricas. Decía la secretaria Nal en un programa estos de tercer grado, le decía a este pseudoperiodista Sergio Sarmiento, cuando se atreve a comparar la situación de México con la de Alemania, la secretaria Nal le contesta, pues Alemania tiene carbón y pues con eso trabaja. Ojo con ese dato, amigas y amigos. Y aunque ellos digan lo que digan, lo cierto es que aún no estamos lo suficientemente desarrollados en materia tecnológica para que podamos vivir ya de puras energías limpias y ya no utilizar combustibles fósiles como el petróleo, como el combustóleo, como el carbón, como el gas. Por ejemplo, es imposible actualmente. Ningún país del planeta puede sobrevivir al 100% con puras energías limpias. Ninguno. Ni estos países superdesarrollados como Alemania, como Dinamarca, como Suecia, Finlandia, Noruega, el que me digan, ninguno puede vivir al 100% con energías limpias. Porque se necesita algo importante, es el almacenamiento. No hay ahorita ningún mega almacenamiento para guardar la energía eléctrica producida, por ejemplo, de energía eólica, la del viento, o la energía solar. No existe, no la hay. Seguramente trabajan en ese sentido, pero actualmente, al día de hoy, no la hay. Y como no hay eso, pues se tiene que trabajar sí con energías limpias, pero paralelamente se tiene que trabajar con recursos fósiles, porque cuando la energía limpia no puede dar energía eléctrica, pues ni modo de decir, ¿saben qué? Se baja en el switch, el último baja el switch y apaga la luz porque no hay con qué generar energía eléctrica. Pues claro que no, se necesita generar energía eléctrica. Por eso es que el sector energético es estratégico actualmente y por eso es que es bien reveladora la información que el presidente López Obrador da a conocer en la conferencia de prensa matutina. Una conferencia de prensa que tuvo con el director de Iberdrola. Checa nada más lo que dice el presidente. Denle compartir en este momento porque este pedazo de la mañanera es de verdad, es revelador, es sin palabras, amigas y amigos, de verdad. Es una información que todos deberíamos de conocer. Yo creo que hasta los fachos deberían de aceptar que lo que el señor de Iberdrola quería estaba fuera de toda proporción y toda lógica en cualquier país que se jacte de ser decente. Claro que el México de Peña, el México de Calderón, pues no era nada decente, ya no dejamos el México de Cedillo, pues ya ven, el México de Salinas, el México de Fox, pero el México de hoy sí es decente. Vamos a ver lo que dice el presidente López Obrador de esta conversación. que le estoy planteando que debemos de buscar un acuerdo, me empieza a decir que todo está legal, ilegal, 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 y con una arrogancia, comportándose con prepotencia, entendiendo que era lo mismo, o pensando que era lo mismo. Yo tuve que decir con todo respeto, porque ustedes nos han ofendido mucho, como nación, como pueblo. ¿Cómo se llevan a trabajar a un expresidente de nuestro país? Es algo indigno. Eso no se debe de hacer, es inmoral.
Entonces, pero así están los directores de Pemex, secretarios de Energía, todos trabajando en las empresas. Imagínense un director de Pemex que tiene información confidencial, estratégica, sobre yacimientos de Pemex, mejor dicho, petróleo de la nación, que de repente se pasa a una empresa particular que recibe un contrato para explorar casualmente en donde hay petróleo. Porque ya Pemex, con dinero del pueblo, invirtió en trabajos de exploración. Un contubernio. El gobierno estaba, lo he dicho varias veces, tomado al servicio de una minoría. Pues esto, ningún servidor público, dice la ley de austeridad, artículo 22, bueno, el 24. Bueno, ningún servidor público, es el 22, podrá utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines distintos a los relacionados con sus funciones. Su contravención será causa de responsabilidad administrativa en los términos que establezca la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Los entes públicos deberán emitir sus correspondientes códigos de conducta en concordancia con la presente ley. Cada servidor público deberá protestar cumplirlo. Es un código de ética. Artículo 24. Para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas y que signifiquen un conflicto de intereses conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior, a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años. ¿Cómo ven, amigas y amigos? Lo que el presidente López Obrador acaba de leer en esta ley es básicamente que ningún servidor público puede trabajar para empresa alguna con la que haya tenido que ver cuando él estuvo en la Administración Pública Federal. Es decir, Zedillo trabajó directo e indirectamente para beneficiar a Citigroup, por la razón que ustedes quieran, bueno, por las que ya conocemos hoy. Entonces, lo que corresponde es que Zedillo no debió de trabajar ni en Citigroup, ni debió de trabajar en Ferromex, que fue en lo que se convirtió Ferrocarriles Nacionales. No lo debió hacer, porque él tenía información privilegiada. Pero pues no existía, esta ley no existía en este tiempo, en este momento, y esa es la razón por la que Zedillo termina trabajando ahí con la mano en la cintura. ¿Y cómo no lo, cómo no lo va a hacer si no había ninguna ley que se lo prohibiera, amigas y amigos? Ya en el caso de Calderón fue el descaro total. Se roba la presidencia. Puede gustar o no gustar cómo trabajaba Luz y Fuerza del Centro, pero la forma, amigas y amigos, la forma en que fue suprimida con un decreto presidencial y lanzando al ejército, la marina y sobre todo a la Policía Federal por delante, esa forma no se debió hacer. Si había alguna queja en contra de Luz y Fuerza del Centro, el hecho de haberle lanzado la fuerza pública y un decretazo terminó por convertirlos en mártires.
en lugar de señalar sus irregularidades, que las tenían, claro que sí, pero la forma en deshacer Luz y Fuerza del Centro fue totalmente desaseada, fue totalmente turbia, total, por donde se le mire, fue totalmente opaca. Así que, amigas y amigos, lo que hizo Felipe Calderón fue todavía peor que lo que hizo Ernesto Zedillo en su momento. De esta manera, pues podemos ver cómo actualmente funcionario público que quiera pasarse de rosca, como dice Ricardo Sheffield, el director general de la Procuraduría Federal del Consumidor, pues se va a topar con que pues habrá consecuencias.